El ingeniero Javier Hervas, que es el ex candidato a la presidencia y líder nacional de la Izquierda Democrática, está con nosotros. ¿Cómo está usted, Javier? ¿Me está escuchando? Muy bien, Jimmy, muy buenos días. Un saludo atento a toda la audiencia. Saludos, Omar. Muy bien. Inevitable primer tema, porque ya lo mencionó aquí hace 2 días la asambleísta Joana Moreira, quien manifiesta que supuestamente por diferencias de criterios habría posiblemente 4 o 5 asambleístas, que no es que se van a desafiliar, pero que van a dar un pasito al lado y van a empezar a votar ya no en bloque con la Izquierda Democrática. ¿Han analizado ese tema? ¿Lo saben? ¿Lo han discutido? ¿Están buscando tender puentes? ¿Cómo están las cosas, don Javier Hervas? Jimmy, en primer lugar decirte que Izquierda Democrática, Listas 12, que somos la socialdemocracia en el Ecuador, es un partido democrático. Y el presidente del partido, Guillermo Herrera, así como el actual jefe de bancada, Marlon Cadena, han hecho ya un pronunciamiento como partido de cómo en el pensamiento del partido se debería ejercer ese voto en función del proyecto de ley de despenalizar el aborto en casos de violación. Evidentemente es un tema sensible, y al ser un tema sensible en el fuero interno, cada uno puede tener diferentes opiniones, pero como partido democrático todos han tenido la posibilidad de dar su voz y poderlo debatir. Ahora bien, definitivamente entonces el tema es que deben pronunciarse por cuál de los dos informes, por el de mayoría, por el de minoría, que voten libremente como quieran. ¿Exactamente qué cosa, don Javier Hervas? El presidente del partido lo ha dicho con un pronunciamiento que el partido debería votar por el informe de mayoría. Bien, quisiera pasar a un tema, por supuesto que va a ser retomado el legislativo por Omar y por Noris, pero quisiera pasar a un tema que tiene mucho que ver con su experiencia como empresario. Ecuador está a pocos meses, según lo ha dicho el presidente Guillermo Lasso, de firmar un TLC con la China y por supuesto otro con México, pero hablemos del de la China. Desde su perspectiva, ¿qué es lo bueno y qué es lo que debe corregirse o debe diferirse o debe mejorarse de un TLC con la China para el Ecuador? Claro, mira, Jimmy, muy preocupado, porque por encima de ser un empresario de emprendimiento, yo no vengo de familia de empresarios, pero evidentemente hoy en día soy un industrial, exportador, agricultor, entre otras actividades económicas, y por encima de eso soy un ciudadano ecuatoriano. Muy preocupado de que no se tenga una visión completa en términos de comercio exterior. Por supuesto que es loable, es bueno que Ecuador pueda expandir los mercados a donde vende sus productos y que puedan llegar de una manera no costosa al momento que le quitas un arancel como acuerdo comercial. Pero aquí un concepto fundamental: si queremos hacer acuerdos comerciales, iniciemos con los países con los cuales tenemos balanza comercial positiva. Te menciono algunos: Estados Unidos, Rusia, Japón. Y que en cambio con los países con los cuales tenemos balanza comercial negativa, es decir, les compramos más de lo que les vendemos, sin duda es una gran amenaza, y mucho más porque son los países con los cuales tenemos balanza comercial más negativa. Lo que necesita nuestro país, preguntémonos qué es el desarrollo que queremos. En el Ecuador tenemos una industria naciente que necesita bienes de capital, necesita tecnología. En China, evidentemente, hay mucho desarrollo industrial que pondría en riesgo nuestra industria naciente. Industria que tenemos en Tungurahua, industria que tenemos en Guayas, industria que tenemos en Pichincha y en las diferentes provincias. Necesitamos generar buscar la equidad. 2 provincias del Ecuador son el 53% del Producto Interno Bruto. Con ese dato puedes ver claramente que tenemos que generar equidad también en el desarrollo productivo de nuestro país, y eso amenaza gravemente el firmar un acuerdo comercial con China y con México. Fortalecer fundamentalmente también pues la industria nacional, la pequeña industria, la mediana industria, para poder ser competitivos en el momento que, porque tarde o temprano ese acuerdo se va a firmar. Bueno, pero tenemos que tener primero políticas públicas. Es decir, yo no te digo que esté mal per se un acuerdo comercial. Lo que te digo es que no está bien que vayamos a firmarlo con los países con los cuales tenemos balanza comercial negativa, por un lado, y por otro lado necesitamos política pública. En este momento, ¿cuál es la política pública que tenemos en agricultura? ¿Cuál es la política pública que tenemos en desarrollo de industria?
es inexistente. Entonces sería extremadamente irresponsable con estas actividades económicas que tú firmes como Estado un acuerdo de libre comercio sin haber primero apoyado transferencia tecnológica, importación de bienes de capital. En el Ecuador pagamos aranceles por importar muchos bienes de capital. Te lo digo yo, que estoy a punto de inaugurar una nueva fábrica con mucho esfuerzo, y muchas de las maquinarias que he traído, que aquí en el Ecuador no se producen, he tenido que pagar arancel. Entonces, la realidad está diferente a la narrativa que nos quieren decir a los ecuatorianos, que hay un impulso al desarrollo, cuando eso no existe. Y más aún, la política pública, lo que te menciono, en estos sectores que son tan relevantes. Yo soy un agricultor y te puedo decir que la agricultura es una oportunidad postergada que sigue teniendo nuestro país, que se habla de agricultura en campañas electorales, pero cuando se llega a hacer el ejercicio del poder, se olvidan las autoridades de la agricultura. Ingeniero, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Primero que nada, gracias por el mensaje solidario que me brindó el otro día por la situación que atraviesa mi familia, le agradezco. Ingeniero, a ver, ser oposición en procesos democráticos no es mala palabra, no es ilegal. Pero yo le quiero preguntar, ¿qué es la izquierda democrática ahorita? ¿Qué es? ¿Es opositor al gobierno? Tomando el término opositor desde la buena orilla, ¿no? ¿Es aliado coyuntural del gobierno? ¿No es ni lo uno ni lo otro? ¿Qué es en estos momentos la izquierda democrática? Claro, en primer lugar, saludos, Omar, y deseando que la salud de tu bebé siga evolucionando de manera muy positiva. Izquierda Democrática es un partido que representa una doctrina política, es un partido que tiene pensamiento político. Somos la socialdemocracia ecuatoriana. Y en esa definición de socialdemocracia hay una frase que puede ser muy corta, pero que es muy profunda en pensamiento: justicia social con libertad. Es decir, que protegiendo las libertades, libertades ciudadanas, libertades económicas, economía, libertades para el emprendimiento. En función de esa protección de libertades, también generar una política pública que impulse el desarrollo. Hace falta, sobre todo en crisis, como la grave crisis que estamos atravesando, que no es solamente económica, es una crisis de inseguridad, es una crisis social. Y en esa grave crisis necesitamos un rol protagónico del Estado que genere una política pública a largo plazo, lo que se conoce como políticas de Estado. Eso lo tenemos en nuestro país. De hecho, cambia un ministro, una ministra, y cambia la política al interior de esa cartera de Estado. Lo que los ecuatorianos deberíamos es de construir agendas nacionales. Entonces, y con esto cerrarte, quisiera decirte que no es la izquierda democrática. No somos una izquierda extrema, autoritaria, y tampoco somos una derecha neoliberal. Nosotros, yo en lo particular como ciudadano, anhelamos que le vaya bien a este gobierno, porque si le va mal a un gobierno es mayor sufrimiento para los ciudadanos, pero no comulgamos con una doctrina política. Y de hecho, nuestra responsabilidad como ciudadanos, como actores en la política, es estar diciendo y hablarle con la verdad a los ecuatorianos para que ojalá llegue a los oídos del Ejecutivo, y tanto que nos hablaban del gobierno del encuentro, que comience a ver ese encuentro en función de la escucha y que no tengamos a un gobierno tan alejado de las realidades y los problemas que estamos viviendo en la ciudadanía. ¿Sabe por qué se lo preguntaba? Aunque le pediría un poquito más de precisión. ¿Son o no oposición del gobierno? ¿Y sabe por qué se lo pregunto, ingeniero? Porque el otro día que estábamos conversando con Alejandro Jaramillo, y yo le decía, miren, cuando pasó esa funesta sesión en donde pasó la reforma tributaria, inmediatamente recuerdo que Alejandro Jaramillo, en ese momento jefe de la bancada de la izquierda democrática, dijo: vamos con una ley derogatoria lo más pronto posible, la izquierda democrática la va a presentar. Perfecto. Indistintamente de quién la haya presentado, ya hay proyectos de ley derogatoria. Y oh sorpresa, doña Guadalupe Llori, que bueno, ya sabemos cómo se maneja. Pero la señora Guamaní, Yesenia Guamaní, vicepresidenta de la Asamblea de la izquierda democrática, le siguió el baile, el ritmo a doña Guadalupe Llori, y hubo y cito a Alejandro Jaramillo, hubo como un lavado de manos. Dijeron, esta pelotita no es nuestra, se la mandamos a la Corte Constitucional. Ya sabemos cómo es el tema de la Corte Constitucional.
y lo más probable es que continúe el tema de la reforma tributaria cuando el Pleno podía haber analizado una ley derogatoria. Sabemos que muy probablemente Guillermo Lasso la vaya a vetar totalmente, pero al menos la Asamblea cumplió con ese paso de decirle al Ejecutivo, oye, tumba esa reforma tributaria. Entonces, Alejandro Jaramillo sí se mostró decepcionado por la actuación de Yesenia Guamaní. Omar, primero preguntémonos cómo es que pasa esa ley, porque ese proyecto de ley tributario, recaudatorio, que mandó el Ejecutivo, que de reactivación económica no tiene nada, pasó gracias a la abstención del archivo de la ley del bloque de UNES. Entonces, te inicio con ese contexto, porque lo que los ecuatorianos necesitamos es recuperar institucionalidad, y con una manera de hacer política, de un circo político como lo que estamos llevando en este momento con el tema que tú me estás hablando, que hoy en día se quieren lavar las manos y quieren impulsar la derogatoria. Primero quiero decirte que el daño está hecho. En este año se van a pagar los tributos, el impuesto al patrimonio, los emprendedores, es decir, los microempresarios, van a pagar el impuesto en función de su facturación, en función de la venta, y que era una oferta de campaña del actual presidente. Cuando era candidato, él ofreció eliminar eso. Y lo único que hizo fue cambiarles de nombre. Antes se llamaba RICE, ahora se llama RIMPE. Es decir, hay una serie de elementos. Estamos perdiendo cultura tributaria. Se reducen los gastos deducibles. Entonces, evidentemente eso no nos está ayudando. Así es. Pero en ese daño que ya está hecho, este año vamos a pagar esos impuestos. Y es evidente que el presidente va a hacer un veto total. ¿Qué significa veto total? Que la Asamblea no va a poder conocer el tema un año más. O sea, el daño ya está hecho por 2 años. Y lo que también necesitamos los ecuatorianos es institucionalidad. El tema que nuestra asambleísta, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Yesenia Guamaní, abandera, y en buena hora que Izquierda Democrática está abanderando este tema, es de la institucionalidad. Mandarle a la Corte Constitucional para que se manifieste. Y nos quieren entonces poner el lado del gobierno, que estamos dando dilatorias, cuando yo te estoy... por años. Pero sí hablemos de institucionalidad, que no se estén rompiendo el marco constitucional, y lo prudente en este caso, que hay estas dudas, es que la Corte Constitucional se pueda manifestar para que luego regrese al Pleno y se pueda debatir. Claro, pero entonces ¿tiene o no competencia la legislatura para poder debatir una ley derogatoria como ya se lo hizo con el tributo verde en los periodos pasados? Sin necesidad de pasar por la Corte Constitucional. En esa ocasión no pasó por la Corte Constitucional. Por eso es relevante que sí pase por la Corte Constitucional, porque también un elemento es que el único poder del Estado que puede estar tocando temas tributarios es el Poder Ejecutivo. Entonces, lo que no queremos es seguir perdiendo institucionalidad, sino más bien recuperar institucionalidad. En buena hora que la Corte Constitucional se pueda manifestar y luego el Pleno, con ese argumento, pueda generar debate, y en ese debate podamos estar siempre cuidando la institucionalidad del Estado con transparencia. Ingeniero, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Ingeniero, en el tema de la ley del aborto por violación ha existido un gran debate a la interna también de Izquierda Democrática. Usted, cuando fue candidato a presidente, manejó un discurso y lo socializó con la ciudadanía en lo que hablaba de aprobar el aborto por violación específicamente, y en la actualidad existe una posición dividida dentro de la Izquierda Democrática sobre este tema. ¿Por qué se cambió un poco la posición que tenían tan frontal que tuvieron en campaña con la actualidad? Buenos días. Firme mi postura, y esto desde que llego a estar siendo una persona pública, yo siempre dije, yo no estoy a favor del aborto. Lo que estoy en contra es en la revictimización de una mujer que haya sido violentada, que haya sido violada, y fruto de esa violación, que como sociedad le obliguemos a que continúe ese embarazo y tenga ese bebé. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hablamos desde antes, desde campaña? Que se despenalice el aborto en caso de violación. En la circunstancia actual, hay una sentencia de la Corte Constitucional que ya lo define. Lo que tiene que hacer la Asamblea es regularlo.
Y en primer lugar, quisiera manifestarte, yo no soy asambleísta, yo no tengo ningún voto. Y también manifestarte que lamentablemente desde diciembre tenemos una campaña de desinformación, pero yo jamás ni he levantado el teléfono ni me he reunido con ninguno de los asambleístas de Izquierda Democrática para decirles que voten por un lado o por otro. Ingeniero, tenemos asambleístas preparados que tienen el buen criterio para ellos mismos decidir, mujeres y hombres asambleístas de Izquierda Democrática. Claro. No hace falta que nadie les diga qué hacer, y menos en un partido democrático como el nuestro. Ingeniero, entiendo que usted no es asambleísta, pero es líder nacional de un movimiento, fue candidato a la presidencia, y de hecho los asambleístas que ahora sí están en la asamblea por la Izquierda Democrática, que llegaron por la Izquierda Democrática, caminaron con usted, impulsaron su proyecto, y usted también caminó con ellos y aupó el proyecto y las propuestas que ellos tenían para llevar a la asamblea. Por eso la pregunta. Y además existe una posición clara de algunos asambleístas que no compagina con la posición del partido, que ya han salido a comunicar. Por supuesto. Pero mira, yo lo que te quería mencionar con eso es que de ninguna manera somos un partido que todos los partidos políticos ojalá tengan democracia. En Izquierda Democrática lo tenemos. Entonces, no es que yo influyo de que los asambleístas voten porque me estoy reuniendo con ellos. Lo que sí, por supuesto, se fomenta desde el presidente del partido y las directivas nacionales de Izquierda Democrática es el debate, para que cada uno pueda expresar su voz. Y en función de esa clarificación, yo sí te puedo dar claramente también cuál es mi pensamiento personal. Mi pensamiento personal, primero, que nosotros tenemos constitucionalmente un Estado laico, de tal manera que la política pública no puede estar sesgada por dogmas o pensamientos, ¿qué te puedo decir?, ligados a la creencia propia de cada persona. Y yo te puedo manifestar, yo desde el inicio lo he dicho, yo nunca he estado a favor del aborto. Yo lo que sí decía es que no está aceptable que la sociedad condene a una mujer que no quiera continuar con el embarazo, fruto de una violación, a que tenga ese bebé. Gracias al ingeniero Javier Herbas, el líder de la Izquierda Democrática y ex candidato a la presidencia de la República. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Gracias.